Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que estén escuchando esto. Yo soy Alfonso, soy licenciado en medicina y diplomado en salud pública y miembro de la Sociedad Americana de Microbiología. Y hoy vamos a ver lo que sería la continuación de la clase de terapéutica antimicrobiana. Vamos a ver lo que es optimización de antimicrobianos, que en inglés se escribe como Antimicrobial Stewardship, y vamos a ver un tema bien específico, pero muy utilizado, que es la monitorización de niveles plasmáticos de vancomicina y el ajuste de dosis. Porque, ¿qué pasa? Que muchas veces, a ver, muchas veces no, porque muchas veces no piden niveles plasmáticos de vancomicina cuando usan vancomicina, y cuando los piden, no hay una acción posterior, dependiendo del resultado. O sea, porque esto involucra un trabajo detrás que es farmacocinético, que si uno no lo maneja, o no hay un farmacéutico clínico debidamente formado que sepa realizar ajustes de vancomicina, no van a poder hacerlo. Entonces, el objetivo de esta clase, más que nada, es entender qué es la optimización de antimicrobianos y cómo vamos a ajustar la vancomicina cuando nos enfrentemos a niveles plasmáticos de vancomicina. Se van a dar cuenta que es mucho más fácil de lo que pensaban. Y quiero partir con esta pequeña frase, que son en verdad dos frases. Quien sabe de farmacocinética sabe de terapéutica. Hay que diferenciar lo que es la farmacología de lo que es la farmacoterapéutica. La farmacología, todos sabemos que es el estudio de los medicamentos, desde su síntesis, sus mecanismos de acción, la cinética también, pero la terapéutica es el cómo utilizamos los medicamentos. O sea, como médicos sabemos de cómo están hechos los medicamentos, cómo actúan, pero sabemos cuándo usarlos, cuándo no usarlos, cómo usarlos y por qué usarlos. Y para ello, eh, para poder saber terapéutica, no basta con aprenderse esquemas de memoria, que yo sé que, no sé, para una meningitis tengo que ponerle en un adulto ceftriaxona 2 gramos cada 12. ¿Por qué hago eso? Hay que saber por qué. Claro, ese esquema es como medio universal y ya todo nos lo sabemos, pero también hay muchas dosis estandarizadas y las dosis la verdad es que siempre tienen que ser individualizadas según el paciente porque hay muchos factores farmacocinéticos que varían entre pacientes, que lo vamos a ver en detalle a qué me refiero, y que hacen que el medicamento o la terapia muchas veces no sea efectiva. Por lo tanto, si yo sé de farmacocinética, soy capaz de realizar una buena terapéutica con mis medicamentos, en este caso una terapéutica antimicrobiana. Y esta frase que es de un gran maestro mío, un infectólogo, que me lo ha dicho más de una vez y mucha razón tiene, la soberbia mata más que la ignorancia. No hay peor médico que el que no quiere aprender o seguirse formando. En ese sentido, lo que vamos a ver va a ser cuál es el concepto de antimicrobial stewardship. Vamos a ver farmacocinética clínica, conceptos farmacocinéticos, aspectos farmacocinéticos. Vamos a repasar un poquito lo que fue los modelos PKPD que vimos en la clase anterior y vamos a irnos de lleno a la optimización de vancomicina. ¿Por qué vancomicina? Porque es un medicamento muy dependiente de la cinética del paciente y que además cuando se optimiza y se utiliza bien es muy efectivo. Y porque además es el gran medicamento que tenemos para las infecciones por gran positivos resistentes a beta-lactámicos. Y en enterococo también, cuando es resistente a ampicilina. Y vamos a ver un caso clínico de una optimización de antimicrobianos que realicé en el Hospital Carlos Cisternas, que fue un caso que mostré la vez anterior, pero acá está un poco más desarrollado y algunas conclusiones. Entonces, el Antimicrobial Stewardship es lo que conocemos como PROA, el Programa de Optimización de Antimicrobianos. ¿Qué es un PROA? Un PROA no es más que el conjunto de acciones enfocadas al uso seguro de los antimicrobianos, mejorar la prescripción por parte de los médicos y profesionales prescriptores, que en Chile quienes pueden prescribir medicamentos a modo general son los médicos, los cirujanos dentistas, las matronas y los médicos veterinarios. De ellos, quienes pueden prescribir antimicrobianos solamente son
los médicos, los cirujanos dentistas y los médicos veterinarios, medicamentos de uso humano, antimicrobianos de uso humano en determinadas situaciones, porque muchos antibióticos de uso animal no se usan en humanos. Por ejemplo, em, en animales se usa el enrofloxacino, que es una quinolona que no usamos en humanos. El gatifloxacino me parece que vienen algunas gotas oftálmicas, pero es de uso veterinario. Y así hay antimicrobianos que se utilizan más en animales que en humanos. Así que nos quedamos con que el médico cirujano y el cirujano dentista son quienes prescriben los antimicrobianos. Entonces, estos programas PROA lo que buscan es mejorar por parte de los prescriptores las prescripciones de antimicrobianos, y es un programa que tiene varios pilares, y dentro de esos pilares está la educación a los prescriptores, que es lo que estamos haciendo ahora. Estos programas o seminarios de capacitación en uso de antimicrobianos con el fin de minimizar diagnósticos erróneos o tardíos de enfermedades infecciosas, por supuesto, que conducen también a la infrautilización de antimicrobianos, lo que yo les decía de que muchas veces subtratamos a nuestros pacientes, dejamos dosis infraterapéuticas o a veces dejamos dosis supraterapéuticas o por muchos tiempos o por tiempos muy cortos, lo que favorece la selección de resistencia. Y los pruebas también garantizan que se seleccione los fármacos, la dosis y la duración correcta de cualquier antimicrobiano que sea utilizado, donde exista un programa prueba o donde exista un hospital eh, que haya prueba. Incluso en APS se puede utilizar prueba. Hay varias estrategias, muchas estrategias en prueba, pero quiero destacar tres que son así fundamentales. Estos de eh, eh, la Salud Pública de Ontario, en Canadá, del programa de optimización de antimicrobianos, la prescripción para la educación para el prescriptor. Entonces, ellos mencionan dentro de sus estrategias de prueba, uno es la educación del prescriptor, y en educación se refieren a la formación continua del prescriptor, es decir, la educación para informar e involucrar a los prescriptores en actividades de administración y mejorar la prescripción de antimicrobianos, desde hacer bien una receta a un paciente hospitalizado, o desde dejar bien una indicación y dejarla bien. O sea, no me refiero a que se dejen mal las indicaciones también dejadas. El problema es cómo las redactamos, que se entienda que si yo como médico voy a indicar, no sé, piperacilina tazobactam, tengo que indicar que el piptazo tienen que ser, si voy a pasar 4,5 gramos, que esos 4,5 gramos cada 6 horas se pasen en 4 horas de infusión continua. Ese tema de saber en cuánto pasarlo, que algunos médicos lo desconocen, o porque hay antimicrobianos que tienen usos específicos o se usan de determinada forma para que sea efectivo, es parte del programa de optimización de antimicrobianos y lo que buscamos, que es el mejor uso del antimicrobiano. Eh, Aisladamente, dicen, esta intervención, si se realiza de manera aislada, el impacto que genera en las prescripciones es mínimo. O sea, si hacemos esto una vez, una capacitación y fue, la verdad es que el impacto va a ser muy poco. Por eso es importante los programas de formación continua y la creación de un PROA, de un programa de optimización de antimicrobianos, donde hay un equipo médico donde participan generalmente médicos, químicos farmacéuticos, bioquímicos, enfermeras y tecnólogos médicos. Por lo general, son los que más participan en estos equipos interdisciplinarios de PROA, con el objetivo de que usemos de la mejor manera los antimicrobianos, porque cuando la educación, o sea, la educación, es decir, esta intervención de educación del prescriptor es más eficaz cuando se combina con intervenciones correspondientes, con las intervenciones correspondientes, es decir, con un feedback adecuado de que yo esté, no fiscalizando, pero viendo que, ok, se está prescribiendo de esta forma, por lo tanto vamos a hacer un debriefing de qué fue lo que pasó, por qué esta prescripción se realizó de esta forma, etcétera. Y que obviamente se midan los resultados, tienen que haber indicadores de resultados, y repetir el mensaje, repetirlo hasta que todos en un recinto asistencial determinado eh, convengamos en cómo vamos a utilizar los antimicrobianos. Para ello se deben generar guías clínicas, protocolos clínicos internos, etcétera, que es la forma de sostener esta medida, que es una medida muy potente, pero debe ser continua. Otra estrategia es la optimización de la dosis.
Y la optimización de la dosis la logramos de varias formas. Una de ellas es lo que vamos a ver hoy, que va a ser la optimización de niveles plasmáticos, o sea, optimización, sí, de dosis de vancomicina según niveles plasmáticos. ¿Qué logro con la optimización de la dosis? Una mayor probabilidad de alcanzar el objetivo farmacodinámico. Por ello, los modelos PK-PD, farmacocinética farmacodinámica. Logro tasas de curación microbiológica y clínica potencialmente mejoradas. O sea, esto es de la traducción del inglés de improve. O sea, mejoro eh, o, o tengo una mayor tasa de curación microbiológica y clínica al introducir estas intervenciones, y reduce la tasa de mortalidad. Disminuye el riesgo del desarrollo de resistencia en mi centro hospitalario, disminuye el riesgo de eventos adversos por exceso de dosis, por ejemplo, a veces pacientes que están con dosis tóxicas de vancomicina, que pasa mucho, o evito la infradosificación en pacientes obesos, pacientes que les dejan el esquema estándar de 2 gramos de carga, 1 gramo cada 12, y uno va a ver los niveles plasmáticos, ya están bajos, pero el área bajo la curva está muy baja, y precisamente era por eso, porque no estaba ajustado. Lo mismo con la micacina, etcétera. Eh, y lo bueno de la optimización de dosis es que idealmente se puede realizar de manera centralizada si se dispone de información suficiente al momento de la dispensación. Bueno, esto tiene que ver más con sistemas informáticos que hagan un continuo feedback. O sea, la idea, esto en el mundo ideal, tener un farmacéutico clínico que esté constantemente validando las recetas para poder ver que se estén cumpliendo con los objetivos y lo determinado de los programas de optimización. Y por lejos, lo más importante es la creación de guías clínicas para el tratamiento antibiótico empírico, para los prescriptores. Se ha demostrado que mejora el cumplimiento de los estándares de atención. Si bien hablábamos que los esquemas estandarizados de tanto cada tanto no son los más adecuados, porque uno lee una guía clínica internacional y claro, eso está estudiado para determinada población, pero lo mejor por lejos es, y los mejores outcome clínicos se obtienen cuando tengo un estudio de microbiología local, por ejemplo, hago un estudio de, en el último año, tomo todos los urocultivos y veo el perfil de susceptibilidad antimicrobiana de todos los urocultivos, que nosotros en Antofagasta lo hicimos con pie diabético en policlínico. Tomamos 3 años de estudio y vimos cuáles eran los microorganismos más frecuentes, con qué frecuencia y cuáles eran las tasas de resistencia según grupos de antimicrobianos, y en base a eso generamos nuestros propios esquemas empíricos, nuestras propias como guías clínicas, y de ahí nació la orientación técnica del 2018 de pie diabético, la sección de terapia antimicrobiana, en base a los datos generados por Antofagasta. Entonces, si logro crear guías clínicas propias de mi centro en base a mis resultados, es decir, en base a mis resultados microbiológicos o en base al antibiograma, que es el resultado más cercano al paciente, mejoro los estándares de atención. Y por supuesto, esto requiere un desarrollo multidisciplinar, y yo más que multidisciplinar diría interdisciplinar, porque multi es que participamos muchos, pero inter es que participamos entre nosotros distintas profesiones. A mí en lo personal me encanta trabajar con farmacéuticos clínicos porque encuentro que tienen una visión, tienen muchas ganas de aportar y tienen una visión distinta a la de los médicos en cuanto al uso de medicamentos, que muchas veces hay cosas que se nos pasan, interacciones o cosas que por tiempo no podemos ver, interacciones entre citocromos, interacciones con alimentos, interacciones con otros medicamentos, incompatibilidades de medicamentos en el mismo suero. Todas esas cosas las pueden ver ellos. Las enfermeras son fundamentales en cuanto a la administración de medicamentos. O sea, que la enfermera programe la VIC para pasarlo en 4 horas y se asegure de que los tiempos de administración sean los adecuados, de que la muestra que se tomó para los niveles de vancomicina sea tomada en el momento adecuado, es fundamental, porque de esa muestra que tomó esa enfermera depende cuáles van a ser los resultados que nosotros obtengamos y cómo vamos a ajustar el tratamiento. Entonces, acá todos participamos de igual forma y de igual importancia. Todos participamos en los equipos de prueba, y idealmente sería incorporar uno en el Hospital Carlos Cisterna. Entonces, en ese sentido, las bases para una buena terapéutica antimicrobiana son tres. Es un triángulo que todos están relacionados. El paciente va a recibir un antimicrobiano porque está infectado por un microorganismo.
el microorganismo invade a un paciente y va a ser atacado por un antimicrobiano. Entonces, este antimicrobiano que vamos a utilizar es un medicamento que va a alterar como la homeostasis o alterar el medio de dos seres vivos. Uno, mi paciente, en el cual tengo que lograr la menor toxicidad con la mayor tasa de éxito para erradicar este microorganismo, para eliminarlo. Entonces debo eliminar el microorganismo manteniendo a mi paciente con la menor toxicidad posible. Y para eso necesito el razonamiento clínico. Y existe lo que se llama la monitorización de medicamentos o los famosos TDM, Therapeutic Drug Monitoring, donde los programas TDM, que son parte de PROA, se basan en esto, en la interacción que existe entre el fármaco, el paciente y el microorganismo, o bacteria, bug, que es como la traducción al inglés, que involucra, si se dan cuenta, todo esto. Por ejemplo, del medicamento tengo mis parámetros farmacocinéticos y mis parámetros farmacodinámicos, ¿cierto? De mis parámetros farmacodinámicos tengo mis targets, que son en base a mis modelos PKPD, lo que hablábamos, tiempo sobre SIM, betalactámicos, clásicos, área bajo la curva sobre SIM, vancomicina, y concentración máxima sobre SIM, aminoglicósidos. Ahora, esto de los aminoglicósidos ferroquinolonas que puede ir variando, la verdad es que por regla general y de los antibióticos que por lejos más se usan en los hospitales es que tiempo sobre SIM para betalactámicos, área bajo la curva sobre SIM para vancomicina o glicopéptidos en general, porque también aplica para tecoplanina, y eh, Cmax sobre SIM, concentración máxima sobre SIM para los aminoglicósidos, amicacina, gentamicina. Y por otro lado tenemos los parámetros farmacocinéticos, donde está todo el modelo LAMDE. LAMDE si fuese bioral de liberación, pero acá nos vamos a absorción, distribución, metabolismo, eliminación, ¿cierto? La absorción desde que el fármaco se absorbe, ya sea si es administrado por una vía eh, enteral, oral, sublingual, o si es directamente administrado al intravascular, y la distribución del medicamento, cómo se va a distribuir este medicamento en el paciente. Porque de qué va a depender, si tengo un paciente en la UCI, choqueadísimo, con un BEC aumentado, con una hipoalbuminemia, si tengo menos albúmina, por lo tanto va a haber menos fracción de fármaco unido a albúmina, que la albúmina es la principal proteína a la cual se unen los fármacos, voy a tener mayor cantidad de fármaco libre. Por lo tanto, probablemente tenga que ajustar mi dosis. De ahí también viene y va asociado esto al volumen de distribución, que tiene que ver más que nada con el agua extracelular. Existen volúmenes de distribución determinados que están calculados como estándar, por ejemplo, el volumen de distribución de la vancomicina en promedio se sabe que es de 0,7 litros kilo. Ahora, son volúmenes aparentes de distribución. ¿Por qué? Hay volúmenes de distribución que pueden alcanzar en fármacos extremadamente lipofílicos, no sé, por ponerles un número, 10.000 litros. Nadie tiene 10.000 litros de líquido extracelular, pero eso es lo que se va a distribuir el medicamento para alcanzar su estado de equilibrio. Entonces, ahí es más complejo explicar el tema del volumen de distribución, pero tienen que considerar desde el punto de vista práctico que si tengo un paciente edematoso, un paciente con ascitis o un paciente con formación de tercer espacio, tengo aumentado el volumen de distribución, por lo tanto la dosis que le puedo estar dando puede ser infraterapéutica. Si tengo un paciente que tiene hipoalbuminemia, que tiene una desnutrición calórico-proteica, probablemente la misma dosis que le estoy dando a él que le da a otro paciente, para mi paciente que tiene la hipoalbuminemia o la desnutrición calórico-proteica puede ser una dosis mayor porque va a haber mayor fracción de fármaco libre. En cuanto al metabolismo, esto es súper importante, tanto a nivel metabolismo y eliminación, que van casi asociados. La eliminación, todos sabemos que muchos fármacos se ajustan a función renal, los antibióticos, la mayoría se ajustan a función renal, porque depende del clearance, del clearance que va a estar determinado por la constante eliminación del medicamento. Yo acá no me voy a meter con los cálculos farmacocinéticos, que son miles, llegaríamos hasta terminar integrando y derivando acá, y no es la idea ni el objetivo de esto, pero saber que los fármacos que se eliminan vía renal, ¿cierto? Siempre hay que ajustarlo. Hay algunos fármacos que son de metabolismo y excreción casi exclusivamente hepáticos, que son los
fármacos más lipofílicos, por ejemplo, la citromicina, o sea, o los macrólidos se eliminan vía hepática. Entonces no importa que el paciente no tenga buena función renal porque va a ser excretado por el hígado y por las deposiciones finalmente. Em, entonces, el metabolismo de los medicamentos también es importante considerarlo a la hora de utilizar un antimicrobiano, sobre todo cuando utilizamos inductores o inhibidores de determinados citocromos. Hay medicamentos que son profármacos, eh, no tanto en el ámbito de los antimicrobianos, pero pasa mucho con los antivirales, sí, pero no con los antibióticos, que deben ser metabolizados y activados por metabolismo, no de primer paso, pero sí a nivel hepático. eh, Obviamente siempre recordar esto como a modo general. Cuando yo tengo un primer fármaco que es inductor de un citocromo y el fármaco que yo quiero utilizar, que es el fármaco 2 es metabolizado por ese citocromo, el primer fármaco, al ser inductor, va a metabolizarlo más rápido, por lo tanto va a disminuir la concentración plasmática del medicamento que quiero utilizar, el que yo quiero que funcione. En cambio, cuando mi primer fármaco que administro es un inhibidor del citocromo y el segundo fármaco, que es el que quiero que ejerza la acción, pasa por ese citocromo, al estar inhibido no se va a degradar ni a metabolizar en metabolitos inactivos, por lo tanto va a seguir circulando en sangre más tiempo. Esas son cosas a considerar, sobre todo en el uso de los que trabajan en UCI o en UPC o usan benzodiazepinas. Las benzodiazepinas o los fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central tienen varias interacciones a ese nivel. Y acá está lo que les decía. En cuanto a la absorción o distribución por la vía oral, alteraciones de la secreción gástrica, no nos vamos a meter en el tema de coeficiente de partición, pero que sepan que existe algo que se llama ecuación de Henderson-Hasselbalch, que nos habla de la porción de fármaco ionizado y fármaco no ionizado, que es para ver cómo atraviesan las membranas. La hipoalbuminemia, un síndrome nefrótico, me puede llevar a un aumento de las concentraciones plasmáticas del medicamento. No es lo mismo dejarle vancomicina a un paciente que llega con una celulitis eczema inferior sin ninguna otra patología a un paciente que hizo una hipoalbuminemia por un síndrome nefrótico y que aparte del síndrome nefrótico hizo una hipogamaglobulinemia y se infectó y hizo una celulitis. Probablemente la dosis que le tenga que dar a él no sea la misma y sea una dosis menor porque tiene menos proteínas en plasma para que haya proteína, o sea, fármaco unido a proteína. el, el gasto cardíaco, ¿cierto? El tejido adiposo para los fármacos más lipofílicos y de la lipofilicidad, perdón, o hidrofilicidad, en el fondo sí es más lipofílico o hidrofílico el medicamento. Y para el metabolismo, pacientes con disfunción hepática y para la eliminación, la disfunción renal. Pacientes que estén cursando con una AQI o una injuria renal aguda sobrecrónica. Y hay otros factores que ya dependen del paciente, que son los que me interesan que sepan, que son tres principales para el ajuste de los antibióticos. Paciente crítico, séptico por ejemplo, volumen de distribución aumentado. Eh, También el estado inflamatorio crónico puede afectar el metabolismo de ciertos medicamentos. Pacientes obesos que entendiendo su obesidad como un aumento de la cantidad de la masa grasa corporal, donde la distribución del medicamento, sobre todo si es lipofílico, va a variar. Por ejemplo, a un paciente obeso, ¿necesitaré más o menos dosis de benzodiazepina? Les adelanto, las benzodiazepinas son lipofílicas en su mayoría. Más o menos dosis de benzodiazepina para poderse darlo bien. ¿Cuánto se va a demorar en eliminar esas benzodiazepinas que tienen en sangre? Y los adultos mayores o las personas mayores que tienen una menor cantidad de agua corporal total. Recordemos que a medida vamos creciendo, desde la infancia, ¿cierto? El agua corporal total es mayor, se estima que es el 70%, luego el 60% y luego esto va disminuyendo hacia la vejez, con menor agua corporal total. Y tenemos, bueno, como hablamos de los factores farmacodinámicos, ¿cierto? Donde está la SIM, la SIM es la concentración mínima inhibitoria, que es la concentración de antimicrobiano la microplaca, que es lo que extrapolamos nosotros a la sangre, necesaria para inhibir el crecimiento de al menos el 99% de las bacterias. También depende la multiresistencia o bacterias que sean extremadamente resistentes. Y bueno, ¿qué tenemos para solucionar esto? Modelos farmacocinéticos, programas, software. Hoy día estamos año 2022 pasando a 2023. Tenemos, la verdad es que muchas herramientas que vamos a ver.
las simulaciones de Monte Carlo, los procesos de Markov, muchos métodos bioestadísticos y de modelamiento matemático que nos sirven para las simulaciones bayesianas también, para poder, eh, como dice acá, optimizar la exposición a la droga, que son el objetivo de todo esto que les hablé recién, del TBM, de la monitorización de medicamentos, es minimizar la toxicidad y maximizar la eficiencia, la eficacia del medicamento. ¿Para qué? Para que mis outcomes sean disminuir la mortalidad, disminuir la tasa de reingresos, disminuir la estadía hospitalaria, disminuir los eventos adversos y aumentar la tasa de curación. ¿Esto es lograble? Sí, es lograble. ¿Cómo? Con un buen equipo de prueba. ¿Y por qué tenemos que optimizar? Por lo mismo que les decía, porque disminuye la estancia en UCI en pacientes críticos o pacientes no críticos que yo no optimicé bien mi tratamiento antimicrobiano y terminó yéndose a la UCI. Disminuye la mortalidad, se ha demostrado, evita complicaciones, logra la erradicación del microorganismo. Pacientes no vuelven a ser readmitidos o reingresados al hospital por lo mismo. Por ejemplo, paciente que trate por una neumonía y lo doy de alta y a los 5 días llega con un empiema y disminuye la posibilidad de desarrollo de resistencia. Entonces, lo apropiado es guiarse por la susceptibilidad y el tiempo de inicio del antibiótico. Lo adecuado es guiarse para optimizar por la dosis, el intervalo apropiado y pensar en la penetración y el sitio de foco infeccioso. Ejemplo clásico, pancreatitis. ¿En qué casos de pancreatitis están indicados los antimicrobianos? La primera pregunta que les hago. ¿En todas las pancreatitis están indicados los antimicrobianos? No. ¿En qué situaciones? Cuando son pancreatitis de etiología biliar, sí, es aceptable que se usen antimicrobianos porque existe la posibilidad que el paciente haga efectivamente una colangitis y pueda, en efecto, hacer una sepsis. Por lo tanto, le otorgamos cobertura. ¿Con qué? O más bien, ¿con qué no? Con ceftriaxona, metronidazol. Ese esquema no sirve. La ceftriaxona no tiene buena llegada ni penetrancia del páncreas, que además es un tejido muy adiposo. ¿Qué medicamentos han demostrado tener buena cobertura y que están recomendados en todas las guías clínicas para el manejo de la pancreatitis aguda? Carbapenémicos como meropenem, imipenem y de los penicilinas con inhibidores piptazo. Piptazo, mero y imipenem son los que están indicados en pancreatitis aguda cuando quiere dejar los antibióticos. Y también, bueno, ese es otro tema, cuando dejar antibióticos en una pancreatitis que fue una pancreatitis pura, no biliar, no litiásica. Eh, Ahí está el tema de si son 6 u 8 semanas que no hay mejoría, si se forma una colección, pero esa colección tiene que estar infectada, entonces hay que hacer un drenaje percutáneo o transgástrico, etcétera. ¿Y qué es lo óptimo para yo optimizar mi terapia antimicrobiana? Usar los esquemas PKPD. Esto yo se los había mostrado, que los niveles plasmáticos de banco siempre nos han enseñado que son de 15 a 20 microgramos por ml es lo normal. Porque inicialmente se pensaba, cuando se empezó a ver esto de la monitorización de medicamentos y el uso de niveles plasmáticos de vancomicina, se guiaron para ver tasas de curación o tasas de erradicación del microorganismo en base a niveles plasmáticos. Y se determinó que el rango era de 15 a 20. ¿Qué nos damos cuenta ahora y que lo vamos a ver en varios estudios que les traje? No se asusten, no va a ser tan larga como la clase anterior. Para que no se asusten con eso. Que miren, tengo un nivel de 14,3. Si yo veo esto, yo digo, ah, pero está infraterapéutico. Aunque si mal no recuerdo, el Hospital Carlos Cisternas nos informa los niveles de banco normales como hasta 11, por ahí. 11, entre 11 y algo. 7 y 11, no estoy seguro. Tendría que comprobarlo. ¿Qué pasó? Este paciente tiene niveles plasmáticos de vancomicina de 14,3. Yo digo, bueno, está infraterapéutico. Vaya, vamos a calcularle el área bajo la curva partido en SIM. Normalmente consideramos una SIM de 1. Entonces nos va a quedar partido en la SIM, que partido en 1 en el fondo. El área bajo la curva que calculemos va a ser partido en 1, porque la SIM del microorganismo es 1. Aunque en los gram positivos las SIM pueden ser de 0,5, de 1 o de 1,5, informadas desde el laboratorio como sensibles, pero sabemos que 1,5 es resistente in vivo. Ya, eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, en este caso, que fue una simulación que se hizo, no, esta no fue simulación, esto fue un paciente real que tuvimos. Este paciente
se hizo la monitorización con niveles de banco. Este puntito acá, este cuadradito que ustedes ven, fue cuando se tomaron los niveles de banco, que se tomaron justo niveles valle. Cuando hablamos, esto también concepto importante que lo sepan. Miren, acá se vio la dosis de carga, subió la concentración plasmática a niveles sobreterapéuticos, tóxicos, pero no lo mantuvimos en toxicidad, obviamente, sino que subió a niveles tóxicos, bajó después para que cuando baje yo de la segunda dosis a las 12 horas, no tenga que partir de cero y pueda ya llegar al estado estacionario antes de la segunda dosis de mantención, que eso se los puse en el cuadro anterior y se los voy a volver a poner ahora para que no se olviden, que cuando yo doy dosis de carga, los niveles plasmáticos se toman 15 minutos antes de la segunda dosis de mantención. O sea, esta fue mi primera dosis, que fue la dosis de carga, luego viene mi primera dosis de mantención y luego viene mi segunda dosis de mantención y 15 minutos antes de administrar mi segunda dosis de mantención, yo voy a administrar, o sea, perdón, yo voy a tomar mis niveles plasmáticos de vancomicina y calzó justo. El software los delata, pues si no los toman a tiempo por la curva de niveles plasmáticos. Eh, entonces, ¿qué consideramos para calcular el área bajo la curva? Dijimos que esto empezó, mire, 12 de febrero, 13 de febrero, 13, 14, 15, 16 de febrero. Proyectamos esto. Dijimos, ok, si nos mantenemos con el esquema actual con el que está el paciente, no recuerdo cuánto estaba, pero era una dosis que uno la ve y dice, bueno, esta dosis es una dosis normal de banco que le dejan a cualquier paciente. Entonces analizamos el periodo que va a pasar el 14, porque estos son, se hacen base a, puede ser modelos poblacionales o modelos bayesianos, que predicen un evento en función de un evento a priori, nos predicen un evento a posteriori. No, que no vamos a entrar en el tema bioestadístico porque es muy complejo desde el punto de vista matemático, pero créanme lo que les estoy diciendo. Si analizamos del día 14 al día 15, de 7 a 7 de la noche, o sea, 24 horas, el área bajo la curva, que este software lo hace con las fórmulas que tiene incorporadas, nos daba de 703 con niveles plasmáticos de 14. Y miren, si se dan cuenta, todos los pics están en niveles de toxicidad. Entonces, claro, no estamos pasando, po. No estamos en el intervalo terapéutico de entre 400 y 600, que es lo que queremos. Esta dosis es nefrotóxica. Y esto sucedió, o sea, yo pedí los niveles plasmáticos de banco porque vi que el paciente estaba con banco y estaba con deterioro de la función renal. Si bien la CREA puede aumentar un poquito cuando están con banco, no es normal que aumente a 2, teniendo una CREA previa de 0,6. Entonces, algo pasó ahí. Hicimos el análisis farmacocinético con el software Precise-PK o con otro software que también pueden utilizar que les voy a enseñar. Y efectivamente está en una dosis nefrotóxica. Se ajustó la dosis de banco y el paciente mejoró la creatinina a los 2 días. Entonces, entrando a lo que es la farmacocinética clínica, esto lo vimos en la clase anterior, lo sé, pero es importante reforzarlo. Y acá sí voy a mencionar los conceptos. Los conceptos que me importan son los siguientes. Concentración máxima es la máxima concentración obtenida en el líquido o tejido, que en este caso hablamos de la sangre porque tomamos niveles plasmáticos en sangre, que se midan de la droga. ¿Ya? La Cmax vendría siendo el peak, la concentración peak. Y la concentración valle es la concentración mínima que alcanza entre cada intervalo de dosis. El Tmax es el tiempo en el que se alcanza la concentración máxima. El área bajo la curva, eh, dice acá la suma trapezoides y triángulos cuyos lados limpios, en el fondo es tal cual como ustedes lo escuchan. El área bajo la curva. Si yo supongamos acá hay un periodo de 12 horas, por si acaso, porque dos de estos son 24 horas, dos dosis. Si yo pinto todo esto que está por debajo de esta línea en 24 horas, me da el área bajo la curva en 24 horas. Ahora, ¿cómo yo voy a poder calcular el área de esto que tiene esta forma? Manualmente, con integrales. Gracias a la tecnología, con software. Y software que en 5 minutos me tienen todos estos datos hechos. Vamos a ver un ejemplo que lo hice en 15 minutos y pude optimizar niveles de banco, que es un ejemplo muy, muy bueno. Entonces, bueno, la semivía de eliminación, que es la vía media, que ojo, vía media es cuando se elimina la mitad de la concentración del medicamento existente en plasma, pero la vía media es cuando va la mitad la primera vida media es la mitad de la dosis total administrada.
pero la segunda, o sea, la tercera, la cuarta, la quinta, y así, es la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. No es que baje totalmente, sino que cuando me quedo con la mitad del medicamento, después de esa mitad va a disminuir la mitad de la mitad. Y así. Y la SIM es lo que, lo que les decía de que es la mínima concentración en el pocillo, esto se hace en placas de microilusión, necesaria para inhibir el crecimiento bacteriano después de su incubación. Por ejemplo, si el laboratorio clínico me informa que mi Escherichia coli que creció en el urocultivo tiene una SIM para amicacina de 2 microgramos por ml. Yo digo, ok, yo sé que porque esto lo puedes calcular previamente también con aplicaciones, que con 1 gramo de amicacina voy a alcanzar más o menos 25, 30 microgramos por ml de peak. Y como ese max sobre sim, si la sim es de 2, digo, por ejemplo, 20 dividido en la SIM en 2 es 10. ¿Y qué me dice el modelo farmacocinético PKPD de amicacina? Que la concentración máxima a partir de la SIM debe ser de 10 a 12. Y me dio 10. Cumplo con el modelo farmacocinético, por lo tanto estamos óptimos con la dosis de amicacina. Por eso es importante monitorizar estos medicamentos, Banco y Amica. Esto igual lo habíamos visto, que tiene que ver con las características físico-químicas de los medicamentos. Aquellos que son más hidrofílicos van a siempre tender a quedarse en el intravascular, a tender a tener una eliminación predominantemente renal, versus los lipofílicos, que hay algunos que no son extremadamente lipofílicos, tienen ahí un poquito entre lipofílico y hidrofílico, que son los que difunden más y se van hacia la grasa. Por ejemplo, la hidroxicloroquina, muy utilizada al principio erróneamente para tratar la COVID-19, es un medicamento, es un antimalárico, por lo tanto es un antiparasitario. Y como antimalárico tiene de hecho se creó la hidroxicloroquina porque existía la cloroquina. Y la cloroquina, al tener un cloro, que en el fondo es un átomo de... se me olvida esta parte de la lista de la tabla periódica, pero que son muy lipofílicos. Entonces se tiende a ir a la grasa y a acumular en la grasa. Y el volumen de distribución es muy amplio. Por lo tanto, la vida media de hidroxicloroquina, que es hidroxi, el grupo hidroxilo, los grupos hidroxilo aumentan la solubilidad de los medicamentos. Eh, Brevemente me meto en tema de metabolismo de medicamentos, las reacciones de fase uno, que son las reacciones que activan o inactivan medicamentos, y las reacciones de fase 2, que son las que permiten la eliminación del medicamento. Cuando los hacen más hidrofílicos, le agregan grupos hidroxilo, ciertas reacciones enzimáticas. Bueno, ¿qué es lo que sucedió con hidroxicloroquina? Que fue esta molécula modificada, la cloroquina le ponen grupo hidroxilo, se hace más soluble, y aún así la vida media de hidroxicloroquina es de como 50 días. Días, la vida media. Entonces, eso es porque el fármaco es muy lipofílico. Y al ser lipofílico, si yo tengo un paciente obeso con mucho tejido adiposo, probablemente el medicamento que le esté dando, cuando se empiece a distribuir, porque existen modelos monocompartimentales, modelos bicompartimentales y modelos multicompartimentales, depende yo cómo quiera analizar a qué tejido quiero llegar. Si estoy, por ejemplo, tratando una osteomielitis con rifampicina, una espondilodicitis con rifampicina, porque aún está Staphylococcus aureus. Claramente acá hay un modelo tricompartimental y es muy lipofílica, entonces llega a tejido más duro. Ahora, tiende a acumularse en la grasa. Y es lo que les decía lo de las benzodiazepinas, que por qué las benzodiazepinas a veces pacientes obesos que estuvieron mucho tiempo con benzo les cuesta despertar, y es porque el medicamento se acumuló en la grasa y tiene que ahora empezar a eliminarse cuando se le corta la sedación. Por lo tanto, medicamentos hidrofílicos tienen un volumen de distribución pequeño porque se distribuyen donde predominantemente hay agua, que es en el intravascular, y en el líquido intersticial en menor medida, y los lipofílicos tienen un volumen de distribución amplio. La difusión a través de las membranas en los lipofílicos va a ser libre, en los hidrofílicos no. Por eso, no sé si recuerdan, en la clase de resistencia les dije que la amicacina, uno de los mecanismos de resistencia en amicacina era
que no podía pasar la membrana plasmática, porque al ser hidrofílico depende, perdón, de un gradiente electroquímico, de un gradiente, un potencial de membrana que le permita pasar el medicamento. En cambio, los lipofílicos no pasan nomás. Por eso la doxiciclina, que es una tetraciclina, sirve para tratar microorganismos intracelulares, porque pasa libremente en las membranas. La actividad contra microorganismos intracelulares, que era lo que les mencionaba, los hidrofílicos no, los lipofílicos sí, y la eliminación no es absoluto, porque tanto los lipofílicos como los hidrofílicos pueden eliminarse por ambas vías, pero en los hidrofílicos es predominantemente renal, por lo tanto el daño que podemos causar con el medicamento en los medicamentos hidrofílicos es principalmente a nivel renal y con los medicamentos lipofílicos es predominantemente a nivel hepático. La unión a proteínas plasmáticas igual es importante porque a menor porcentaje de unión a proteínas plasmáticas, mayor porcentaje de fármaco libre voy a tener. Ya expliqué esto, así que vamos a saltarnos esta parte. Y esto muy rapidito, que son los modelos farmacocinéticos, o sea, modelos de entender los compartimentos, entendiendo un compartimento como, por ejemplo, el modelo monocompartimental considera como único compartimento, por ejemplo, la sangre, una administración intravenosa única. Doy, por ejemplo, una dosis de carga de vancomicina y estoy considerando que se distribuyó en un solo compartimento que fue la sangre, con sus proteínas, todo y el volumen de sangre. Que la verdad es que vancomicina se comporta como un modelo bicompartimental, porque yo una vez administro mi compartimento central, quien tiene un modelo más monocompartimental es amicacina. Pero quien tiene un modelo bicompartimental es vancomicina, porque al entrar a la sangre tiene que empezar a intercambiar con el compartimento periférico. Si yo quiero que esto llegue a la piel, a los tejidos blandos del compartimento central, del intravascular, que fue por donde administré el medicamento, tendrá entonces que pasar a el segundo compartimento, donde hay otra concentración y es distinto. Pero yo siempre me voy a guiar por las concentraciones plasmáticas, es decir, las que están en el primer compartimento. Y están los modelos tricompartimentales o multicompartimentales, que ya no vamos a entrar en detalle en eso porque es muy complicado de entender. Y a modo general, esto es lo que le pasa al medicamento cuando yo lo administro. Administro el medicamento, entra al compartimento central, que es el intravascular, se distribuye en sus compartimentos, ¿cierto?, a los que tenga que ir, y uno de ellos va a ser el lugar de acción, que, por ejemplo, en la piel, si es una celulitis, va a llegar a la piel. Y hay una constante de eliminación, que es la constante con la que se va a eliminar el medicamento. Hay curvas, que son las famosas curvas que hacemos de farmacocinética. Por ejemplo, si yo hago una administración intravenosa intermitente de un medicamento, cuando voy acá, por ejemplo, doy una dosis inicial, luego, antes de que el medicamento decaiga completamente, doy otra dosis, lo mismo acá, hasta que alcanzo lo que se llama el estado estacionario, concentraciones plasmáticas en estado estacionario, que en vancomicina la podemos alcanzar más rápidamente cuando usamos dosis de carga. ¿Ya? Lo mismo acá. Empezamos siempre, o sea, no empezamos siempre, sino que una forma de entender esto es que ¿por qué medimos concentraciones plasmáticas en el estado estacionario? Es porque es cuando el medicamento está siendo efectivo. Y según mi PKPD. ¿Y por qué usamos dosis de carga? Porque si yo no parto con dosis de carga, necesito una, dos, tres, cuatro, cinco, seis dosis para alcanzar el estado estacionario. En cambio, con una dosis de carga de vancomicina, lo cargo, quizás supere un poquito el margen terapéutico y luego la segunda dosis, cuando va decayendo, se la doy y ya alcanzar el estado estacionario. En la tercera dosis generalmente ya lo alcanzo, por dosis de carga. El clearance farmacológico o la depuración farmacológica o el aclaramiento farmacológico tiene que ver con la cantidad de medicamento eliminada, la tasa de eliminación de medicamento por unidad de tiempo. Y tenemos un clearance a nivel hepático y un clearance a nivel renal. Esto lo vamos a saltar un poco y acá viene lo que les decía de las aplicaciones a la farmacocinética clínica. Tengo el siguiente caso: paciente sexo masculino, 47 años de edad, ingresa a la unidad de emergencia por un shock séptico de foco urinario. El paciente ingresa a UCI, al examen físico usted observa edematoso, BEC aumentado, edema de tres cruces, crepitaciones pulmonares difusas, es decir, este paciente tiene un escape del intravascular feroz, este paciente está
con un shock distributivo, mantiene una diuresis adecuada, pero que va cayendo. Se toman hemocultivos y urocultivos y son positivos a pseudomonas aeruginosas sensibles a carbapenémicos y amicacina. Inicia el tratamiento con meropenem amicacina. ¿Qué medicamento podría haberse afectado o podría haberse afectado la distribución de algunos de estos antimicrobianos? ¿Qué creen ustedes? ¿Podría haberse afectada la distribución de meropenemo de amicacina en un paciente que en estas condiciones? La verdad es que sí, porque si yo tengo un beca aumentado, los medicamentos que son más hidrofílicos como amicacina van a quedar como cortos con la dosis habitual porque voy a tener un paciente que está con un volumen de distribución aumentado, por lo tanto, al ser muy hidrofílico, la amicacina necesito más dosis para lograr el estado de equilibrio en el compartimento al cual quiero llegar. Meropenem también puede verse afectado, pero en menor medida. Ahora ustedes me van a decir, pero bueno, es un paciente séptico, va a hacer una AQI con la amicacina también. Yo les dije que en shock séptico los antimicrobianos no se ajustan a función renal, al menos la dosis inicial. Y además, ya por ser un paciente crítico y por ser un paciente en un shock y séptico, probablemente requiera una que otra sesión de hemodiafiltración. Ahora vamos a los modelos PKPD, que fue lo que vimos, ¿cierto? Lo vamos a pasar más rapidito porque esto ya lo sabemos, que son tres modelos: tiempo sobre SIM, Cmax sobre SIM, área bajo la curva partido en 24 horas sobre SIM. El modelo de el tiempo sobre la SIM quiere decir el tiempo que la concentración plasmática del medicamento debe estar sobre la SIM de la bacteria para el determinado medicamento. Si yo estoy testeando y en el antibiograma me informan ceftriaxona sensible SIM de 2, entonces yo tengo que SIM de 2, 2 ¿qué? 2 microgramos por ml, es la unidad que se mide, o miligramos litro, que es lo mismo. Entonces yo tengo que mantener mis concentraciones plasmáticas de ceftriaxona al menos sobre un 50 o un 100% del tiempo en un intervalo entre dosis. En ese sentido es que la recomendación off-label, fuera de etiqueta, que es nuestra recomendación y que da muy buenos resultados, es dar una dosis de carga de 2 gramos de ceftriaxona. Esto es para la ceftriaxona únicamente. No dejen 2 gramos cada 24. Entiendo que la ceftriaxona tiene un buen efecto postantibiótico y que se puede administrar cada 24 horas o bien 1 gramo cada 12, que es lo más recomendado. Pero yo sugiero, dado que la dosis máxima es 2 gramos cada 12, cuando usamos dosis meningia, que lo carguen con 2 gramos, porque es un beta-lactámico, es hidrofílico, ¿cierto? Cuando se ve la farmacocinética de estos medicamentos, y luego de 12 horas iniciamos 1 gramo cada 12, el esquema habitual. No, así nos aseguramos de que nunca vamos a quedar bajo la SIM y vamos a hacer una terapia efectiva. El modelo CMAX sobre SIM, clásico de los aminoglicósidos, amicacina muy utilizada, que me dice que la concentración máxima de amicacina que alcanza en el plasma, al partirlo por la SIM del microorganismo, tiene que ser 10 a 12 veces, o una relación 10, de 10 a 12. Es lo que les decía la vez pasada, que la amicacina puede ser sensible con SIM de 2, SIM de 4, SIM de 6 o SIM de 8 microgramos por ml, pero no es lo mismo tener no sé, una pseudomonas aeruginosa sensible a amicacina con SIM de 2 que una sensible con SIM de 8, porque ambas son sensibles, pero con SIM de 2 yo tengo que alcanzar al menos, con SIM de 2 yo tengo que alcanzar 20 microgramos por ml en sangre para hacer efectiva mi terapia, es decir, cumplir con el modelo PKPD, y con SIM de 8 tengo que alcanzar 80 microgramos por ml en sangre, que es tóxico, y no puedo sostener una terapia ni por 5 o 3 días con dosis que alcancen los 80 microgramos por ml. Por lo tanto, una SIM más elevada a mi casina me va a llevar a pensar farmacocinéticamente a que quizás lo mejor sea utilizar un esquema vía asociado. Es decir, si esto es una pielonefritis, por ejemplo, más encima donde hay daño en el parénquima renal, quizás no le deje amicacina sola y le deje, no sé, piptazo amiga, aunque el piptazo dentro de los betalactámicos es un poquito más nefrotóxico. Ceftazidima con amicacina, si es una pseudomonas aeruginosa, por ejemplo.
Y el que más nos interesa ahora, que es el área bajo la curva en 24 horas partido en sim, entendiéndose el área bajo la curva, es el área que está bajo esta curva que se forma, que nos mide, acá está el tiempo, acá está la concentración plasmática del medicamento, es decir, cómo se mueve la concentración del medicamento en función del tiempo. Esto nos da una curva y el área que está debajo se llama área bajo la curva. Y la SIM de la bacteria es la SIM, la concentración mínima inhibitoria. Entonces, para vancomicina, el modelo PKPD, acá esto no está actualizado, pero hace muy poco tiempo se decía que el modelo PKPD era AUC partido en SIM mayor a 400, pero no ponían un límite superior. Hoy día se sabe, y está más que demostrado, que tiene que ser AUC partido en SIM, que tiene que ser de entre 400 y 600. Sobre 600 ya es nefrotóxico. Entonces hemos tenido casos de nefritis tubular aguda por vancomicina. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo interpreto este modelo? Que para que mi terapia sea efectiva y evitar resistencias, la relación entre el área bajo la curva en 24 horas partido de la SIM debe ser de entre 400 y 600. Y acá lo que les mencioné la vez pasada de que una misma dosis puede no ser efectiva si la cima es más elevada. Por ejemplo, teníamos que con 1 gramo cada dosis yo alcanzaba un área bajo la curva, esto solo el área bajo la curva, de 480 miligramos hora litro o microgramos hora ml, que es lo mismo, en el fondo le bajo la unidad, pero mantengo la proporción. El área bajo la curva partió en 24 horas. Tengo que dividirla por la SIM para sacar mi PKPD, ¿cierto? Entonces, teníamos distintas áreas, distintas SIM. Decíamos, 480 partido en 0,5 es lo mismo que multiplicar por 2, 960, cumple con el modelo, sí, pero está sobre 600 nefrotóxico. Tengo que bajarla a mi dosis. En uno nos da lo mismo, ¿cierto? 480, excelente, que es casi todas las Simpson de 1. 1,5 va a ser resistente. ¿Por qué? Porque si bien es sensible para el laboratorio, informado en el antibiograma, yo al aplicar el modelo PKPD divido 480 en 1,5 y me da 320, y eso está bajo 400, por lo tanto mi terapia no está siendo efectiva. Y ya 2 es francamente resistente. Eso se informa como resistente. Ahora vamos a hablar de la optimización de vancomicina y por qué es tan importante optimizar vancomicina. Hay varios estudios, hay una infinidad de estudios que ustedes pueden buscar. Este estudio es del 2021, donde vemos, dice, costo-beneficio es un análisis costo-beneficio comparativo donde comparan eh, la optimización de niveles, la optimización de la dosificación de vancomicina en función de los niveles plasmáticos o en función del área bajo la curva y en base a un modelo bayesiano, que el modelo bayesiano era el que nos permitía predecir como probabilidades futuras en función de datos previos. Entonces acá lo que hizo este estudio fue comparar qué es mejor, ajustar la dosis de banco en función de los niveles plasmáticos o en función del área bajo la curva partido en SIM. Vamos a ver. Bueno, este fue el estudio y lo que concluyó, aquí habla la traducción de lo importante. Dice, existen importantes beneficios de costos institucionales al usar el área bajo la curva de dos muestras, es decir, usar concentraciones Valle y concentraciones Peak. Aunque con los software que hay hoy en día, solo con concentraciones Valle ya podemos hacer el ajuste por área bajo la curva. O bien métodos bayesianos de una sola muestra, que es lo que les decía, usar un método bayesiano con una sola muestra que es la concentración Valle, que es lo que usamos en nuestro software actualmente. Eh, sobre la dosificación mínima, incluso después de tener en cuenta los costos anuales de los programas bayesianos. Es decir, por ejemplo, el Precise PK que utiliza modelos bayesianos y modelos poblacionales, pero utiliza modelos bayesianos, tiene un costo elevado. Pero si yo comparo el costo de comprar el software, la suscripción anual, versus la cantidad de AQUIS que voy a tener o de complicaciones por no haber optimizado la vancomicina, el costo es mucho mayor, los costos hospitalarios son mucho mayores al no optimizar el antimicrobiano versus optimizarlo. Entonces, el potencial de disminuir las tasas de lesión renal aguda, mejorar los resultados clínicos y reducir los costos justifica firmemente considerar mejores métodos de dosificación de vancomicina. Es decir, justifica utilizar métodos bayesianos para ajustar
vancomicina en función del área bajo la curva y no en función de los niveles plasmáticos. No porque tenga niveles plasmáticos de 13, de 12, de 11, de 10, significa que yo tengo que subirle la dosis de vancomicina. Porque si usted tiene esos niveles plasmáticos, tiene que primero calcular el área bajo la curva, dividirlo por la SIM y ver si está cumpliendo con el modelo farmacocinético. Si lo cumple, la dosis se mantiene. Si no lo cumple, bueno, interconsultaré infecto para que ajustemos la dosis. ¿Y qué es un modelo bayesiano? Porque yo les estaba hablando de modelos bayesianos, pero ¿qué es un modelo bayesiano? Recordarán de sus clases de estadística lo que es la estadística bayesiana, que permite, basándose parcialmente en características de una población a la que el paciente pertenece, estimar parámetros farmacocinéticos en ese paciente. Entonces, la optimización farmacoterapéutica basada en estimación bayesiana es ampliamente utilizada en la actualidad, siendo el método de referencia. Es como el gold standard de los métodos de optimización de antimicrobianos para los ajustes de regímenes de dosificación, particularmente conveniente y recomendable en la práctica clínica. Bueno, este es el teorema de Bayes, ¿cierto? Que la probabilidad de que ocurra A y B es igual a la probabilidad de B multiplicada por la probabilidad de A, condicionada que haya ocurrido B. Esta es la fórmula, no tiene ningún sentido que la expliquemos ni que la analicemos, pero que lo importante es que la probabilidad a priori de una hipótesis se ve transformada a una probabilidad a posteriori una vez incorporada la evidencia que aportan los datos. Si yo tengo una población de pacientes en la cual yo me basé para crear mi modelo bayesiano, y este modelo, y gracias a estos modelos que fueron poblacionales, y aplico mi modelo bayesiano, ya sé y puedo predecir qué va a pasar con mi paciente eh, si yo uso tal y tal dosis, que lo vamos a ver en el ejemplo de simulación que hice para que entiendan un poco cómo funciona esto. El tema del volumen de distribución es súper importante, porque no es lo mismo tener un volumen de distribución de 0,7 que de 0,9. En este artículo, generalmente, como les decía, eso es un valor fijo de 0,7 litros kilo para banco. Uno de los software puede modificar el volumen de distribución que quieres utilizar para el medicamento. Yo les recomiendo que lo dejen en 0,7. No lo muevan, no jueguen mucho con el volumen de distribución a menos que esté francamente afectado y en ese caso interconsulten a Infecto, nos llaman y iremos encantados a ajustar la vancomicina. Cuando un paciente está críticamente enfermo, su volumen de distribución, porque el paciente está inflamado, porque tiene escape vascular, tiene un shock distributivo, hay edema y aumento del volumen extracelular, esto va a hacer que aumente el volumen de distribución. Paciente obeso, todo lo contrario, el paciente obeso tiene menos agua corporal total, más grasa, más porcentaje de grasa, por lo tanto el volumen de distribución disminuye 0,5. Si tomamos de referencia 0,7, en pacientes críticamente enfermos, donde están muy inflamados sistémicamente, aumenta; cuando son pacientes obesos con mucho tejido adiposo, disminuye. Y bueno, hay métodos varios para estimar volúmenes de distribución, y los factores que afectan en la farmacocinética de la vancomicina son principalmente una alteración en el balance de fluidos, es decir, por ejemplo, si yo tengo un paciente choqueado, séptico, que ya eso es un tema totalmente aparte del manejo del shock séptico y la reanimación con fluidos que no vamos a tratar en esta presentación, no tiene ningún sentido, pero es un tema que deberíamos abordar en algún momento. Cuando son muy agresivos con los fluidos, aparte de formarle un tercer espacio al paciente y aumentar el tiempo de ventilación mecánica, van a aumentar el volumen de distribución. Por lo tanto, las concentraciones plasmáticas de los fármacos hidrofílicos van a disminuir. Si tienen un paciente séptico y le pasan banco, le pasan amica o cualquier fármaco hidrofílico, están disminuyendo sus concentraciones plasmáticas. Alteraciones a la unión proteica, disminución de la albúmina o aumento de la alfa-glicoproteína ácida. También, que disminuye la albúmina, disminuye la unión del fármaco, por lo tanto aumenta la porción de fármaco libre, aumenta el volumen de distribución y aumenta el fármaco libre. Y aumenta la eliminación también. Y si aumenta la alfa-glicoproteína ácida, disminuye la concentración de fármaco libre y disminuye el volumen de distribución. Alteraciones de la función hepática. Esto tiene que ver más que nada con el metabolismo de medicamentos, que no nos vamos a meter en eso, y alteraciones de la función renal, por supuesto, una injuria renal aguda, pacientes que tengan una injuria renal aguda
tienen un volumen de distribución que aumenta y un clearance que disminuye, y lo que nos condiciona un aumento de las concentraciones plasmáticas del medicamento. Medicamento me refiero siempre a antimicrobianos, si de esto se trata. Y alteraciones del clearance, un clearance aumentado. ¿Qué pacientes tienen un clearance aumentado? Los pacientes pediátricos, que hiperfiltran mucho, eliminan más fácil las drogas. De hecho, las dosis de vancomicina en niños son mucho más altas. Y ya esto es un temazo, el uso de antimicrobianos en pacientes que están en ECMO o en ventilación mecánica o en terapia de reemplazo renal continuada. Suceden muchos eventos, sobre todo en ECMO, que ya es de intensivos y no lo vamos a ver. Y a modo de resumen, ¿qué es lo que tienen que saber de la monitorización de niveles plasmáticos de vancomicina? ¿Cuándo hay que tomarlos? Idealmente, siempre que utilicen vancomicina, tomen niveles plasmáticos. Si es que no está ampliamente disponible o el laboratorio le dicen, ¿sabe qué, doctor? No le estamos haciendo a todos los pacientes, es necesario hacer niveles de banco, priorice sus pacientes críticos, sépticos, con falla renal o con sospecha de ultrafiltración. Esos pacientes tienen que ser monitorizados con niveles plasmáticos, porque son los pacientes en los que las dosis no van a ser óptimas si yo no las ajusto. Lo más importante y lo más crítico, ¿cuándo tomo los niveles de banco? Porque yo puedo dejar en la indicación escrito tomar niveles plasmáticos de vancomicina. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Entonces, los niveles plasmáticos de vancomicina ya hay que irlos pensando cuando administro las primeras dosis. Si doy una dosis de carga, que es lo ideal, y no puse el paper, pero lo ideal es siempre dar una dosis de carga. Después de la dosis de carga vienen dos dosis más, que son las dosis de mantención, ¿cierto? Entonces, doy mi dosis de carga, bueno, lo dibujaría, pero va a quedar muy errado. Doy mi dosis de carga, aumento la concentración plasmática, pasan 12 horas, empieza a disminuir esto, y a las 12 horas le doy mi primera dosis de mantención, y luego a las 12 horas le doy mi segunda dosis de mantención. Antes de esta segunda dosis de mantención, 15 minutos antes, yo voy a tomar los niveles plasmáticos de banco. Se los voy a mostrar en un cuadrito y va a quedar mucho más claro. Eh, y si no uso dosis de carga, tiene que ser antes de la, puse acá tercera dosis de mantención, antes de la cuarta dosis total, que en verdad todas son dosis de mantención, porque no di dosis de carga. Los valores de referencia a niveles plasmáticos actualmente son de 15 a 20 microgramos por ml, sin embargo no se correlacionan siempre con el área bajo la curva partido en SIM. ¿Y qué hago con este resultado de niveles plasmáticos? Ajusto con el modelo. ¿Con qué software ajustar? Idealmente con P6PK, y si no, hay uno que es gratuito, que es muy bueno, que es el Clinical para vancomicina. Ahí está el link. Ejemplo de monitorización. Tengo un paciente que pesa 70 kilos, tiene un clearance de 95 miliminutos, no es un paciente crítico, es un paciente que está hospitalizado en un MQ. Y hoy, 1 de noviembre de 2022, que se está haciendo esta clase, administro una dosis de carga a las 10 de la mañana porque el paciente ingresó en la noche, no yo me quiero dar indicación, y viene el médico diurno y decidimos iniciar vancomicina. Entonces, como las indicaciones quedan listas más o menos idealmente a esa hora o antes, se administra la vancomicina a las 10 de la mañana. Ok. Entonces le dimos una dosis de carga a las 10 de la mañana el día 1 de noviembre de 2022. ¿Cuánto le dimos? 2 gramos. 2 gramos. Pasan 12 horas y comienzo con mis dosis de mantención. Entonces, doy mi primera dosis de mantención, ¿cierto? Que van a ser 1,5 gramos. Esto es porque yo lo calculé previamente según cuánto es la dosis. Que sepan que la dosis de carga de vancomicina es de 25 a 30 miligramos kilo peso total, peso real del paciente, y la dosis de mantención es de 15 a 20 miligramos kilo, ¿ya? Por eso 1,5, ahí vamos a ir jugando un poco con las dosis. Pero en este caso se cargó con 2 gramos a las 10 de la mañana, y a las 22 horas, es decir, 2 horas después, se administró la primera dosis de mantención, que fue de 1 gramo. Antes de yo administrar la segunda dosis de mantención, que es la tercera dosis total, es decir, antes de que sea las 10 de la mañana, a las 9:45 de la mañana, tengo que tomarle niveles plasmáticos. Porque acá el paciente está en estado, en concentraciones valle. Debería alcanzarlo en concentraciones valle. Entonces, ¿qué pasa con los niveles plasmáticos de vancomicina? Yo controlo con niveles plasmáticos y ajusto con PKPD. Ajusto con área bajo la curva partido en SIM.
En cuanto a las alteraciones que se pueden provocar, ya las vimos, las pueden ver después. Esto es súper importante porque es lo que pasa, lo que les pasa a ti en las curvas. Acá, por ejemplo, tenemos, esto debería haber quedado un poquito más abajo, dos niveles tomados del fármaco, un máximo y un mínimo. Después tenemos acá también dos niveles tomados. Nosotros idealmente tomamos los niveles, por ejemplo, si esta fuese la dosis de carga, esta es la primera dosis de mantención, acá viene la segunda dosis de mantención, inmediatamente antes de la segunda, acá tomamos los niveles plasmáticos de banco. Sobre el banco, hay que tener en consideración algo súper importante. El paciente no siempre es alérgico al banco. Ya, a veces pasa y todos piensan que es alérgico y en verdad lo que hizo fue un síndrome de hombre rojo, que es que se ponen rojos y con mucho prurito desde el cuello o la cintura escapular hacia arriba. ¿Cómo evitamos esto? ¿Y cómo hay que administrar la banco para evitar dolor, flebitis, urticaria, eritema, hipotensión, taquicardia y síndrome de hombre rojo? Es evitable si yo administro a una velocidad de infusión de 10 miligramos minuto. Para eso hay que saber cuál es la concentración final que me quedó en el matraz. Depende del volumen del matraz y de la cantidad de medicamento que puse. Si lo paso al ritmo de 500 miligramos en 30 minutos o si lo paso al ritmo de 1 gramo hora. Por lo tanto, si voy a pasar 2 gramos, tengo que pasarlo en 2 horas. Si voy a pasar 1,5 gramos, voy a pasarlo en 1 hora y media. Eso como estándar, pero la indicación médica es la que rige. Por lo general, la vancomicina, la dosis de carga la paso en 3 horas y la dosis de mantención, dependiendo de cuánto sea, puede variar de 2 a 2,5 horas. Esto lo vamos a tratar porque lo explicamos. Esto es lo mismo que les expliqué, que siempre los niveles plasmáticos no siempre se correlacionan con un área bajo la curva que esté en rango terapéutico y no tóxico. Por lo tanto, los niveles de vancomicina, los niveles plasmáticos de vancomicina, no siempre se correlacionan con el área bajo la curva. Y acá está cómo calcular el área bajo la curva. Yo ya lo intenté con calculadora y me dio parcialmente ciertos resultados. Entonces, para que no estén como SciDoc y volviéndose locos calculando estas cosas, existen aplicaciones. Les recomiendo esta, CleanCalc, de vancomicina, muy amigable, muy fácil de usar. Esta es la aplicación, pueden copiar y pegar el link y les va a llevar inmediatamente a la página. El PKPD de banco, como dijimos, se realiza con niveles plasmáticos tomados en concentraciones Valle. Concentraciones Valle. ¿Y cuál es mi meta? Un AUC partido en SIM de entre 400 y 600. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Aumentar o disminuir la dosis, acortar o prolongar los intervalos de dosificación o infusiones continuas. Estas son las intervenciones que yo puedo hacer. Cuando tenemos un paciente que no conocemos, tenemos su peso, eso sí, o no tenemos su peso. Si no tenemos su peso y el paciente se ve eutrófico, normalmente el esquema estándar de vancomicina son 2 gramos de carga y luego de 12 horas administrar 1 gramo cada 12. Y nunca controlan con niveles plasmáticos. Pero lo ideal es siempre, la dosis a priori, dar 25 a 30 miligramos de carga y luego de 12 horas dar 15 a 20 miligramos kilo cada 8 a 12 horas. Yo les recomiendo siempre cada 12 horas. ¿Ya? Entonces con eso vamos a, ya saben, porque vieron acá cómo es que se tomaban los niveles plasmáticos, ¿cierto? Antes, 15 minutos antes de la tercera dosis de la tercera dosis total o la segunda dosis de mantención. Entonces ahora que ya saben esto, van a saber cómo tomar los niveles plasmáticos. ¿Por qué esto es tan importante? En este estudio comparó eh, ¿qué era mejor? Si monitorizar los niveles, si tomar decisiones en cuanto a la dosificación de vancomicina, ajustándolo con niveles plasmáticos, Valle, o con área bajo la curva. Esto es un metaanálisis, esto es un forest plot, y todo dio hacia área bajo la curva, con un P igual a 0,01. Por lo tanto, es estadísticamente significativo. De modo que se redujo la incidencia de AQI inducida por vancomicina, lo que soporta para el 2020 las guías de consenso que dicen que tenemos que ajustar las dosis en función del área bajo la curva. Este es parte del mismo estudio. No sé si recuerdan el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que nos dice cómo se correlacionan
los datos del eje X con el eje Y, ¿cierto? Acá en el eje X tenemos las concentraciones plasmáticas de vancomicina en miligramos litro, que es lo mismo que microgramos por ml, así que no va a cambiar el número. 5, 10, 15, 20. Siempre dijimos que los niveles que hasta hoy día están estandarizados como niveles plasmáticos normales o el valor de referencia es de 15 a 20. Tiene un buen coeficiente de correlación, así que esta curva está buena. Y acá tenemos el área bajo la curva. Consideremos un microorganismo con una SIM de 1, ¿ya? Que es la SIM más clásica. Entonces, si se dan cuenta, entre 10 y 15, que son los cuadraditos, entre 10 y 15 miligramos, perdón, los cuadraditos son el área bajo la curva que está entre 400 y 600 y entre 10 a 15. Tengo gran cantidad de pacientes, por lo tanto, será necesario tener concentraciones de entre 15 a 20 microgramos por ml para yo conseguir un área bajo la curva de entre 400 y 600, si la puedo conseguir con menos, un target de menos concentraciones valle, porque ya si me empiezo a pasar, me paso para el nivel tóxico. Y esto varía. Si se dan cuenta, teníamos un paciente con 14 microgramos por ml en sangre y tenía 700 y algo. ¿Y eso por qué varió? Porque el paciente tenía y tuvo alteraciones en su farmacocinética, en su volumen de distribución, en sus neoproteínas plasmáticas. Lo mismo acá, entre 400 y 600, área bajo la curva. Acá concentraciones plasmáticas, esto es del 2022. Concentraciones plasmáticas consideradas como valor de referencia entre 15 a 20. ¿Dónde hay, así de simple, dónde hay más puntitos? ¿Encerrados en qué? De 15 a 20, la verdad es que y de 15 a 20 y que estén en el intervalo de entre 400 y 600, porque para acá es tóxico y para acá es infraterapéutico. Entonces, ¿dónde están? Están acá, en los que son menores a 15. De hecho, de 10, un poquito menos, entre 10 a 15, yo diría que está la mayor cantidad de pacientes que lograron el área bajo la curva entre 400 y 600. ¿Se dan cuenta por qué es importante ajustar con área bajo la curva? Porque si yo me confío y digo, ah, mi paciente tiene niveles plasmáticos de 17, está regio, está estupendo. Ya, tiene niveles plasmáticos de 17. Mm, Puede ser que quede acá o puede ser que quede acá. Entonces, eso es súper variable y varía en cada paciente. Y como varía en cada paciente, es que la vancomicina debe ajustarse a cada paciente. Acá también un poco lo mismo. Y este estudio concluyó que utilizar como meta niveles plasmáticos como mínimo mayor a 15 miligramos decilitro, no, es microgramos por ml, por si acaso, no se asocia a una mayor eficacia, sino que se asocia a un mayor riesgo de lesión renal aguda. O sea, fijarme como meta niveles plasmáticos de entre 15 a 20 se asocia a mayor incidencia de aquí. El área bajo la curva de banco se puede extrapolar a partir de la dosis, el volumen de distribución de la población y el punto mínimo, o sea, el nivel valle observado. Oye, existen calculadoras para eso. Y ya les dije cuáles son. Y si la cinética del volumen de distribución específico difiere del paciente, o sea, es posible, perdón, que el paciente requiera un ajuste si la cinética y distribución del paciente varía de la población. Entonces, ¿por qué tenemos modelos poblacionales y mi paciente? Porque yo puedo ajustar en función a lo esperado, ajustar la dosis de mi paciente. Para eso se han creado nomogramas y ahora les voy a mostrar un ejemplo de modelamiento o de ajuste farmacocinético con el software Precise-PK. No estoy haciendo propaganda Precise-PK, pero es el que tengo, es pagado y si el Hospital Carlos Cisternas lo tiene, sería muy bueno que lo masificara su uso. Este software nos permite realizar análisis bayesianos, prevención de qué va a pasar con la función renal, etcétera. Este es un paciente simulado, ya no es un paciente real, así que no se exponen los datos de nadie. De hecho, si se dan cuenta, el root es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se llama Juan Pérez. Muy creativo. Juan Pérez nació el 19 de febrero de 1968, por lo tanto ahí nos va a calcular la edad. Eso es su root, ¿cierto? Pesa 70 kilos y mide 1,75 metros, o sea, 175 centímetros. Y es de sexo masculino. Juan Pérez, cuando llegó,
tenía una CREA que le tomamos de 0,92, porque el software nos va a ir pidiendo datos. Tiene una CREA de 0,92 miligramos de cilitro. Luego yo voy a ir añadiendo CREAs el día y la hora en la que se tomó. Entonces, el modelo PK Prior que voy a utilizar, esto no se mueve en el Precise PK, es de general, y el modelo farmacocinético, estos son modelos poblacionales que después los pasa a Bayesiano. Siempre hay que dejarlo como está, ¿ya? Acá yo les quité el autoselect, pero siempre tienen que dejar autoselect. ¿Y qué va a pasar? Que con los datos que aportamos de Juan Pérez, de su peso, su talla, su CREA, nos va a calcular para la vancomicina, porque yo le puse acá que quiero para el vancomicina inyección intermitente, nos va a calcular los parámetros farmacocinéticos. Que acá ustedes no se confundan porque esto la verdad no tiene mayor utilidad como médicos. Nos calcula además el clearance. Ustedes pueden determinar qué fórmula quieren usar para que calcule el clearance, si quieren que sea MDRB4, si quieren que sea CKD-EPI. Lo que nunca les recomiendo es usar Corotut Golf, no la ocupen. Siempre CKD-EPI o MDRB. ¿Ya? Nos da un clearance de 93. Ese es el peso total, el peso ideal, la masa magra, índice de masa corporal y el área corporal total. Entonces, para Juan Pérez, yo me planteo como meta, mi objetivo o mi modelo farmacocinético que quiero utilizar es área bajo la curva, área under curve, partido en sim. Entonces me dice, mi área bajo la curva partido en sim deseada. Yo le puse 500, como es entre 400 y 600, le puse 500. ¿Cada cuánto va a estar administrando su medicamento cuando esté en el estado estacionario? Cada 12 horas. ¿Cuál es la SIN del microorganismo? 1, casi siempre es 1 o 0,5. ¿Cuál es la fecha de la siguiente dosis? Bueno, eso fue calculado antes. Y hora de la siguiente dosis, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, porque esto es una parte fueron pantallazos que fui tomando de varias ventanas que les van a ir saliendo en simultáneo. ¿Ya? Entonces vamos a ver después de esto. Cuando uno ingresa estos datos, el software recomienda una dosis. Me dice, mira, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que lo cargues con 1500 miligramos, o sea, 1,5 gramos, que lo pases en 1 hora y media y que luego sigas con una dosis de 1 gramo cada 12 horas, de modo que te va a dar o debería darte, según los modelos poblacionales y mi análisis bayesiano, un área bajo la curva de 455 más o menos 156. Por lo tanto, podría darme un poquito más bajo, pero está sobre 400. ¿Qué hice yo? A Juan Pérez le calculé según mis fórmulas y yo dije, ok, vamos a empezar a las 7 de la mañana, le vamos a pasar 2 gramos de carga. Acá se pone 12 porque es el intervalo en el cual lo voy a pasar. No es que en 12 horas le repita 2 gramos, no, siempre se pone 12. Si ustedes van a administrar su vancomicina cada 12 horas, le van a poner a todo cada 12. Si la van a administrar cada 8 horas, a todo cada 8 horas. A menos que durante el transcurso de las administraciones esto vaya cambiando. O lo cambien a 8 horas o lo bajen a 12 horas. Entonces, ¿qué hicimos con Juan Pérez? El día 29 de octubre del 2022 a las 7 de la mañana a Juan Pérez se le pasó 2 gramos en 3 horas de infusión. Posteriormente, el día 29 a las 7 de la tarde se le pasaron 1,25 gramos eh, infundidos en 2 horas. Y así seguimos, cada 12 horas, a las 7 de la mañana, 7 de la tarde, 7 de la mañana, 7 de la tarde, 7 de la mañana, 7 de la tarde, les fuimos pasando 1,25 gramos infundidos en 2 horas de infusión. ¿Cierto? Ya. Pero no tenemos niveles plasmáticos. Sin embargo, este software me predijo que yo iba a tener unos niveles plasmáticos de 12,53, según este régimen posológico que yo hice. Porque hay dosis que esto fue el 29 partimos y este día no había llegado todavía. Entonces yo le puse las dosis que proyecté y quería ver cómo me daba la curva poblacional primero. Entonces yo digo, le voy a tomar niveles plasmáticos. ¿Cuándo? Dijimos, dosis de carga, primera, segunda dosis de mantención. Primera dosis de mantención, segunda dosis de mantención. Por lo tanto, donde dice 3, que es la segunda dosis de mantención, 15 minutos antes tomo los niveles plasmáticos. Por lo tanto, el día 30 de octubre
a las 6:45 de la mañana, que es 15 minutos antes de las 7, voy a tomar los niveles plasmáticos. Se supone que los tomó la enfermera, los tomó bien y me dieron niveles plasmáticos de 12, bastante cercano el software. Y si se dan cuenta acá, se ve una línea roja y es porque el modelo poblacional calzó justo con el modelo del individuo, el paciente propiamente tal, porque se ajustó muy bien la banco. Entonces, tengo que el día 30, porque todos estos datos van interconectados, el día 30 se toman niveles plasmáticos y yo voy con este régimen de dosificación. ¿Qué me tira la curva? Me tira esto. Entonces yo puedo analizar periodos. Yo digo, ok, tengo estos niveles plasmáticos valle y se supone que el paciente se va a mantener así. También puedo ir agregando nuevos niveles de creatinina y todos los factores farmacocinéticos que van variando. Entonces yo le dije, ok, el día 30 a las 10, o sea, el día 30 de octubre a las 6:45 le tomé niveles plasmáticos, estaban en 12. Sabemos, ya dijimos muchas veces que bajo 15 se lo van a considerar infraterapéutico, pero no es infraterapéutico porque con estos niveles plasmáticos de 12 el día 30, yo le dije, calcúlame el área bajo la curva entre el día 30 y 31 si tuve niveles plasmáticos valle, si se dan cuenta valle, eh, el día 30 a las 7 de la tarde, eh, perdón, el día 30 a las 6:45 de la mañana, o sea, 15 minutos antes de las 7 de la mañana, tuve niveles plasmáticos de 12. Entonces, este software hace una proyección hasta el 1 de noviembre que quise proyectar, pude haberlo hecho por muchos más días. Entonces yo le digo, en base a estos datos, calcula entre el día 30 y el día 31 cómo se va a comportar. Y ojo, con los días y las fechas, tiene que ser un día y la misma hora, porque son 24 horas, entonces tiene que ser la misma hora en 2 días. ¿Qué pasó? Me dijo, bueno, el modelo poblacional, que después se transformó en bayesiano, me dice que vas a alcanzar un área bajo la curva de 557. Y lo que realmente estás alcanzando con tus niveles plasmáticos actuales son, eh, cin- o sea, 543. Mi meta era 500, pero estoy entre 400 y 600. Estupendo. Mantengo mi esquema de dosificación. Y por eso, bueno, yo porque ya me fui para el otro lado. Yo porque ya sabía y sé usar más o menos la banco, estimo, según el tipo de paciente, que este régimen de dosificación va a andar bien con los niveles plasmáticos que tiene y con la crea que tiene. Pero cuando uno tiene un paciente que no sabe, no conoce, lo primero que hace es esto, modelar e intentar con la dosis recomendada que nos da el software. Y ahí empezar a ajustar. Pero lo sagrado es tomar los niveles plasmáticos 15 minutos antes de la segunda dosis de mantención. ¿Y qué es lo bueno de este software? Que me entrega un informe. Bueno, ignoren el nombre de esta persona que fue la que me prestó la cuenta. Eh, Miren, me demuestra la creatinina de mi paciente, el clearance, la velocidad de filtración glomerular estimada por área corporal, el gráfico, y acá me va mostrando todas las intervenciones que se fueron haciendo, que el 29 del 10 a las 7 de la mañana se administraron 2 gramos, eh, cada 12 horas porque es cada 12 horas el intervalo y fueron infundidos en 3 horas, y después todas las dosis que se fueron administrando. Y me muestra que la concentración plasmática que yo mando a tomar, yo le indiqué a la enfermera que por favor me tomase niveles plasmáticos a las 6:45 del día 30, miligramos por ml, miligramos litro o microgramos por ml es lo mismo. Me dice el objetivo terapéutico deseado, que yo le dije que quería un área bajo la curva de 500, si usaba un intervalo cada 12 horas con una SIM de 1. Ahora, me dio la recomendación para este individuo. Para este individuo me dijo, pásale la dosis de carga de 1500, ¿cierto? Y luego 1250 cada dosis infundido en una hora, en 1,25 horas. La recomendación poblacional es la siguiente, estos datos no hay que pescarlos mucho, pero sí acá estos datos ya son los que me interesan. ¿Cuál fue la predicción? Entonces, tenemos un medicamento que yo me fijé como meta de modelo PKPD 500, daría bajo la curva partido en zinc, con una SIM de 1. Los niveles plasmáticos que tomé 15 minutos antes de la segunda dosis de mantención fueron de 12.
Dosis de carga acá no aparece, debería aparecer, pero siempre ustedes consideren a su paciente que lo cargaron y eso va a quedar registrado en las indicaciones de todas formas, así que van a saber con qué lo cargaron y con cuánto. En este caso, mi paciente, esto es la población, el modelo poblacional, y este es mi individuo, mi paciente. Mi paciente yo lo cargué con 2 gramos, 2000 miligramos, y lo pasé en 3 horas. Y luego le empecé a pasar 1250 miligramos, es decir, 1,25 gramos cada 12 horas. Mi paciente tiene indicado 1,25 gramos cada 12 horas a pasar en 2 horas. Y con eso, y habiendo obtenido niveles plasmáticos de 12, alcanza un área bajo la curva de 542 en mi paciente, con niveles plasmáticos que estimó porque estos niveles plasmáticos no fueron tomados, porque acuérdense que este cálculo lo hicimos para los días 30 a le dijimos monitoriza del 30 al 31 y yo los niveles pneumáticos los tomé el 30. Entonces, este programa lo que hizo fue una proyección bayesiana de qué es lo que va a pasar. Y me dijo, mira, sabes que si tú sigues así, vas a alcanzar un área bajo la curva partido en sim de 542. Excelente, me parece. Mantenemos eso. Y además del informe en PDF, yo puedo obtener la información que me la dé en un blog de notas, descargar como texto sin formato. ¿Y de qué me sirve esto? Que puedo copiar y pegarlo y ponerlo en la evolución. Más fácil. En cuanto a la experiencia del Hospital Carlos Cisterna, ya para terminar, tenemos este caso, un paciente de sexo masculino, 45 años de edad, como antecedentes hipertenso diabético. Este caso ya se los había presentado. Creo que acá está un poco más completo. Tuvo antecedentes quirúrgicos de un piebot a los 14 años, niega alergias, no fuma, no bebe, o sea, no fuma, no bebe, y hasta ese momento tenía 3 dosis de la vacuna contra SARS-CoV-2. ¿Qué tenía mi paciente? Tenía una diabetes mellitus tipo 2 insulino requiriente y tenía un pie diabético sanilía moderado con una infección por un Staphylococcus aureus meticilino resistente y una pseudomonas aeruginosa. Y además era hipertenso y estaba en tratamiento. Entonces, ¿cuál fue mi plan? Que planteé fue que tomáramos una CREA, tomáramos exámenes de control en general, hiciéramos una angiotac de extremidades inferiores porque me impresionaba que esto era más vascular, la valoración Doppler sonido con una sonda de 8 MHz. Yo siempre ando con un Doppler, que es como el Doppler obstétrico, para escuchar los latidos cardiofetales, pero en vez de ser una sonda obstétrica, que son de 2 MHz por ahí, de alta frecuencia, o sea, de baja frecuencia, son ondas de alta frecuencia. Recordar que en el ultrasonido, a mayor frecuencia, menor profundidad. Y a mayor frecuencia, perdón, y a menor frecuencia, mayor profundidad. Entonces también puse ajustar terapia a dosis antipseudomónica porque estaba con ceftazidima, pero una dosis de 1 gramo cada 8 la subí a 2 gramos cada 8 porque tenía una pseudomonas aeruginosa confirmada por cultivo. Y luego, según resultados de la CREA, rotar el antimicrobiano a cotrimoxazol, de cotrimoxazol porque estaba con cotrimoxazol para el estafilo meticilino resistente a vancomicina. Si bien Cotri nos puede servir, Vanco es el ideal. Posteriormente, tomar niveles plasmáticos y ajustar según PKPD con software Precise PK. Este es el antibiograma. Si se dan cuenta, la cepa 1 es un Staphylo aureus, la cepa 2 es una Pseudomonas aeruginosa. En cuanto a la cepa 1, está resistente a cloxa, por lo tanto es un meticilino resistente y está sensible a banco con SIM-D1, que es la clásica SIM que nos dan todos los que son meticilino resistentes. SIM-D1, estupendo, porque al dividir me va a dar el mismo resultado que sea el área bajo la curva. Y en cuanto a ceftazidima o a las pseudomonas, tenía sensibilidad a piptazo, tenía sensibilidad a cefepime, sensibilidad a ceftazidima, decidí dejarle ceftazidima. Y si se dan cuenta, algo que vimos en mecanismos de resistencia, está intermedio a meropenem y resistente a cipro. Esto es una bomba de eflujo. Y la resistencia en imipenem probablemente sea un cierre de porina. ¿Ya? Recordar que el ertapenem no tiene actividad contra pseudomonas. Entonces, y miren, Amica está resistente. Decidí dejarle Cefta con Banco. La Cefta se ajustó a 2 gramos cada 8, pero lo que me importaba era la Banco. Entonces pongo, además era un paciente que era obeso, una población especial, 121 kilos. Siempre manden a pesar a sus pacientes. Cuando sus pacientes no se vean como eutróficos, pésenlos, porque se pueden llevar sorpresa. Este paciente yo jamás me imaginé que iba a pesar 121 kilos, no se veía de 121 kilos.
Entonces, el día de hoy se recalculan parámetros farmacocinéticos predictivos para vancomicina, dado que no se contaba con el peso real del paciente, obteniéndose los siguientes resultados. Usé el Precis PK, como les mostré que se usaba, me dijo que tenía que, porque estaba sin banco, estaba con colemoxazol, me dijo, cárgalo con 2,5 gramos y déjale una dosis de mantención de 1,5 gramos cada 12 horas. El paciente pesa 121 kilos. No se asusten si la dosis parece muy alta. ¿Qué voy a alcanzar con eso? Un pic de 29 y un valle de 10. Valle de 10, está bien, es menor a 15, ya dijimos que eso no importa, eh, pero el área bajo la curva en el estado estacionario partido en sin va a ser de 448, o sea, entre 400 y 600. Plan se indica para hoy tomar niveles plasmáticos de vancomicina. Esto fue en marzo, el día 25 de marzo del 2022 a las 18:45. ¿Se dan cuenta? 15 minutos antes de las dosis de la tarde, previo a la dosis que corresponde a las 19 horas. Posterior al resultado de niveles plasmáticos, se realizará ajuste de vancomicina con el objetivo de llegar al compartimento infectado, porque tengo que darle varias dosis para yo poder llegar a mi compartimento que está infectado, considerando que es un modelo bicompartimental, y ajustar vancomicina según resultado de niveles plasmáticos para meta de área bajo la curva partido en síntoma entre 400 y 600. Yo iba estupendo, mi paciente iba bien, había calculado ahí bajo la curva, que el modelo poblacional me dio casi igual al modelo del individuo, por lo tanto estábamos llegando a el PKPD óptimo de la vancomicina, apenas la habíamos iniciado, pero como no hay equipos de proa y no todos estamos interiorizados con este tema, le dieron la dosis de carga, se dan cuenta, subió a más de 30 los niveles plasmáticos, pero enfermería lamentablemente administró la dosis de mantención, la siguiente dosis de mantención, 24 horas después, al día siguiente. Y esto más que un error de enfermería es un error médico, porque el médico no puso que había que tomar o infirió que sabían que había que pasar la dosis de carga, o sea, la dosis de mantención 2 horas después y no pasarla 24 horas después. Entonces, nota, la dosis de mantención siempre debe administrarse 2 horas después de la dosis de carga. ¿Qué pasó? Cuando le fui a tomar niveles plasmáticos tenía 377 y no mis 448 que había predicho. Y si se dan cuenta, tuve que volver a tomar, cargar hasta llegar al estado estacionario. Entonces, ¿qué dije en mi evolución? Se evalúan niveles plasmáticos de vancomicina, se revisa ficha clínica, donde se constata que segunda dosis de vancomicina se administró 24 horas después de la dosis de carga y no 12 horas como se encontraba indicado, lo que llevó a la obtención de un AUC partido en SIM fuera de rango. Se realiza modelación farmacocinética nuevamente, obteniéndose una AUC de 559 logrando rango terapéutico, logrando rango terapéutico, si se inicia, porque esto yo lo predije, o sea, yo puse mis datos, empecé a simular datos, dije, a ver si le paso tanto en tanto, hasta que obtengo un área bajo la curva decente, que se puede hacer después un taller de Precis PK o de cómo ajustar banco, así como un taller mostrando cómo se van metiendo los valores al software. Y si yo dije con mi cálculo que hice, si hoy por la mañana se le dan 2 gramos y se mantiene con 2 gramos cada 12, a pasar en 3 horas de infusión, voy a lograr mi meta de 559. Por lo tanto, el plan es tomar niveles plasmáticos de vancomicina a las 18:45 y darle vancomicina 2 gramos cada 12 horas. EV a pasar en 3 horas de infusión. Siempre indicación, el tiempo de infusión, muy importante. Después, cirugía turno. No voy a entrar en mayor detalles en eso, pero lo vi yo. Entonces pongo, se evalúan niveles plasmáticos de vancomicina, reviso ficha clínica, se constata que segunda dosis, lo mismo que ya habíamos conversado. Se realiza modelación farmacocinética con P6PK, proyectándose obtención de AUC es lo mismo. Por lo tanto, se deja imprimir el informe, se deja la ficha farmacocinética en la terapia, constatando lo indicado, y mi plan fue tomar los niveles plasmáticos de banco, iniciar la banco 2 gramos cada 12 en estos horarios y pasarlo entre horas de infusión. Y reevaluación farmacocinética el día lunes por médico internista, porque como siempre estas cosas pasan los fines de semana. No sé por qué. Pero la idea es que ahora medicina interna, cirugía, todos sean capaces de optimizar vancomicina. Conclusiones, muy corto.
estoy a punto de terminar, por favor, no se asusten. Eh, Esto ya se los puse antes, pero quiero reforzar. ¿En qué momento tomar los niveles plasmáticos de vancomicina? Con dosis de carga se toman 15 minutos antes de la tercera dosis total, o sea, de la segunda dosis de mantención. Sin dosis de carga se toman 15 minutos antes de la cuarta dosis total, o sea, de la tercera dosis de mantención. Y ajusto con PKPD para un área bajo la curva partida en SIM de entre 400 y 600. Y finalmente, esta frase, que la solución a la resistencia antibacteriana o antimicrobiana no está en crear nuevos antibióticos, sino sino que en saber usar los que ya tenemos. O sea, no sacamos nada con crear super antibióticos, inhibidores de betalactamasas, de todo, si no sabemos usar los que ya tenemos. Si la resistencia que tenemos es porque lo hemos mal utilizado. Y es porque, en parte, no es culpa de nadie, sino es que no sabíamos tanto de farmacocinética como sabemos ahora, con los estudios de farmacocinética que se ha hecho, con el avance de la ingeniería de software que nos ha permitido crear software con modelos bayesianos, gracias a los estadísticos, gracias a todo el equipo interdisciplinario tanto clínico como no clínico, que participan en estos programas de optimización de antimicrobianos, es que hemos logrado disminuir un poquito la tasa de resistencia y usar mejor los antibióticos. Por tanto, la solución no está en crear nuevos antibióticos, sino saber usar los que ya tenemos. Cualquier duda, consulta, si quieren los papers, lo que sea, ustedes me pueden escribir a mi correo que es infectología.chile@gmail.com. Esa sería la clase de optimización de antimicrobianos, o sea, de antimicrobial stewardship y de monitorización de niveles de banco. Pueden ver la clase las veces que quieran porque probablemente no vayan a entender a la primera porque es mucha información, mucho dato, mucho número, pero la pueden ir pausando, retrocediendo y así se les hace mucho más fácil. Espero que tengan un muy lindo día, noche, tarde, depende cuando lo estén viendo y nos vemos en una siguiente clase. Adiós.